Vamos a leer versículos 1 al 3 del capítulo 12 de Hebreos. Dice de esta manera la palabra de Dios, y me ayudan a leer Hebreos 12 del 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Oramos. Señor, te damos gracias porque has sido bueno con nosotros. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Y te pedimos, Señor, que nos bendigas a través de tu palabra, que tu palabra, Señor, traiga ánimo, traiga consuelo, traiga fortaleza, y que tu palabra también, Señor, nos desafíe, Padre Santo. Gracias te damos, oh Dios, gracias, Espíritu Santo, sigue guiándonos a toda verdad y a toda justicia. En tu nombre oramos y en tus manos, oh Dios, nos depositamos. Amén y amén. Dice de esta manera, pueden sentarse. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Por tanto, hermanos, tiene que ver lo que sigue del capítulo 12, por tanto es una, ¿cómo se le llama? Una conjunción, ¿no? Que une en este caso, dos capítulos. Une el capítulo 11 y el capítulo 12 de este libro de Hebreos. Dice, por tanto, dice, nosotros también, teniendo en derredor nuestro, alrededor nuestro, tan grande nube de testigos. Esa nube de testigos de la cual está hablando este primer versículo del capítulo 12 de Hebreos se está refiriendo a lo que nosotros podemos leer en el capítulo 11. Y el capítulo 11 de Hebreos está hablando de la fe. Dice el versículo 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es pues la fe la certeza, la seguridad de lo que estamos esperando y la convicción, el convencimiento que tenemos nosotros de que lo que estamos pidiendo, aunque no lo veamos, ya lo hemos recibido. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Y si vemos todo el capítulo 11 de Hebreos, dice el versículo 2, dice, por la fe alcanzaron buen testimonio. ¿Quiénes? Los antiguos, los que le creyeron a Dios, los que son ejemplo para nosotros el día de hoy. Dice, por la fe que ellos tuvieron, alcanzaron buen testimonio. ¿Sí? Y empieza una serie, empieza a enumerar este capítulo 11, una serie de personajes. Y el primero que menciona es ¿a quién? Por la fe, Abel, ¿qué dice? Ofreció un mejor, o mucho mejor, un mejor sacrificio que el que ofreció Caín. Dice, por la fe, Abel le creyó a Dios, Abel confió en Dios, Abel obedeció a Dios y ofreció un mejor sacrificio que su hermano Caín. Y hay una historia ahí de Caín y Abel, ¿no? Y sigue. Y luego el siguiente personaje dice, por la fe, Enoc fue traspuesto
para no ver muerte. Y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Imagínense, este hombre dice, no vio muerte. ¿Sí? Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y antes de ser traspuesto, dice, tuvo testimonio de que ¿qué? Caminó con Dios, tuvo una perfecta relación con Dios, tuvo una perfecta comunión con Dios, caminó con Dios, le obedeció a Dios, le creyó a Dios, confió en Dios, al grado de que dice que no vio muerte. Sí. De ningún otro hombre más sobre la tierra se dice esto. ¡Wow! Por esa comunión, porque caminó Enoc con Dios. Y luego sigue, por la fe que dice, Noé fue sacado, fue salvado del diluvio. Y si vemos la historia de estos hombres de Dios que se mencionan aquí, eran hombres de Dios o eran hombres y mujeres también. Se menciona a Sara, se menciona a Débora, se menciona a muchos personajes del mundo antiguo. ¿Sí? Dice, ellos alcanzaron buen testimonio. No que no tuvieran errores, no que no tuvieran dificultades, no que no tuvieran limitantes, porque eran iguales a ti y a mí. ¿Sí? Con muchos errores y quizá algunos hasta horrores, pero caminaron con Dios, pero le creyeron a Dios, pero confiaron en Dios y le obedecieron a Dios. Cuando a Abraham Dios le dijo, deja tu tierra, deja tu parentela y ve a la tierra que yo te voy a mostrar, él le creyó a Dios, él confió en Dios y él le obedeció a Dios. Sí. Y luego se habla de Moisés también, que prefirió ¿qué? Antes que preferir las riquezas de Egipto, prefirió el rechazo, prefirió el vituperio por el pueblo y juntamente con el pueblo de Dios. Y luego dice los últimos versículos de Hebreos capítulo 11. Dice, versículo 35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros, escuchen esto, otros que experimentaron vituperios, o sea, desprecios, fueron azotados, y a más de esto, fueron encarcelados y fueron prisioneros. Fueron apedreados. ¿Fueron qué? Aserrados, cortados en dos, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Sigue diciendo, de los cuales el mundo no era digno, errando ellos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, de los cuales se ha hablado en el capítulo 11 de Hebreos, dice, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Recuerden, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción y el convencimiento de lo que no se ve. La seguridad, yo tengo la seguridad de que voy a recibir lo que estoy esperando. ¿Sí? Yo tengo esa seguridad. Yo tengo el convencimiento en mi mente, en mi corazón, en mi raciocinio, que lo que no veo aún, ya lo he recibido. No sé si me entiendan. Eso es la fe. Y dice, y por la fe, muchos alcanzaron buen testimonio. Y estábamos viendo la lista de esos hombres. Pero dicen, en esta última parte de la escritura, dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. O sea, ellos
creyeron, confiaron, obedecieron, tuvieron la seguridad, tuvieron la certeza de que lo iban a recibir. Pero quizá, ¿qué dice? No lo recibieron. ¿Proveyendo qué? Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. No recibieron lo que ellos estaban anhelando, lo que ellos estaban esperando. ¿Pero por qué no lo recibieron? Porque dice, Dios estaba proveyendo algo mejor para nosotros, los que en este tiempo íbamos a ser alcanzados por el testimonio de ellos. Sí, así estamos. Si Noé no hubiera hallado gracia delante de Dios, la humanidad ya no estuviera aquí. Porque a través de Noé y su familia, fue preservada la humanidad. ¿Por qué? Cuando un gran diluvio vino y destruyó a toda la humanidad. Pero por Noé, por su fe, por su confianza y por su obediencia a Dios, la humanidad todavía sigue vigente hasta nuestros tiempos. Y si vemos la historia de cada uno de ellos, cosas que ellos hicieron, fueron muchas de esas cosas, ¿para qué? Para beneficio de nosotros. Nosotros estamos disfrutando de la obediencia que ellos le tuvieron a Dios. Nosotros estamos disfrutando ahora de la confianza que ellos le tuvieron a Dios. Nosotros estamos disfrutando ahora ¿de qué? De la fe que ellos le tuvieron a Dios. Entonces dice el capítulo 12 de Hebreos, por tanto, nosotros también, ahora los que vivimos todavía aquí, los que estamos viviendo en este siglo, ¿qué? 21. ¿Sí? Los que estamos viviendo en este 2020, el año de la visión. ¿Saben que 2020 es la mejor visión en la vista? ¿Sí? Pues Dios nos abrió los ojos, creo, en este año, ¿no? Dios permitió que nos acercáramos más. Dios permitió que pasáramos por este desierto y aprendiéramos a depender de Él. Aprendiéramos a confiar en Él, aprendiéramos a obedecerle aún más. Nos amplió, nos abrió nuestra visión espiritual. Porque nosotros, dice, andamos ¿por qué? Por fe y no por vista. ¿Sí? Y dice, por tanto nosotros también, los que vivimos en este año, en este tiempo, teniendo en derredor nuestro esa tan grande número de testigos. O sea que Abel nos está viendo y Abel nos está aplaudiendo. Bien, bien Omar, bien Yolanda, bien Hilario, bien Juan, bien, ponga el nombre suyo ahí, adelante, tú puedes. Tú también puedes tener una relación con Dios así como yo la tuve. Abraham nos está viendo también. Bien. No sé si se están imaginando ese grande número de testigos. Cuando Pablo habla de este grande número de testigos, está describiendo un partido póngale de fútbol, póngale de básquetbol, póngale de béisbol, póngale una carrera de atletismo. ¿Sí? Todo el público que está en el estadio apoyando a esos atletas, dándole ánimos. Así estos hombres y mujeres que vivieron antes que nosotros y dieron buen testimonio de esa fe, nos están echando porras. Soporta, resiste, confía, cree y obedece. ¿Sí? Dice, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, ¿qué es lo que nos corresponde hacer? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Wow. ¿Qué le estorbaba quizá a Noé? Se tuvo que despojar de ese peso que le estorbaba.
¿Qué le estorbaba quizá a Abraham cuando Dios le dice, deja tu tierra, deja tu parentela y ve a la tierra que yo te voy a mostrar? Y en esa tierra yo te voy a bendecir. Y esa tierra va a ser para ti y para tu descendencia. Amén. Y si Abraham se hubiera aferrado a su tierra, si Abraham se hubiera aferrado a su parentela y no le hubiera creído a Dios y no le hubiera obedecido a Dios, nunca hubiera habido tal vez un pueblo de Israel del linaje de Abraham. Pero porque él creyó, porque él confió y porque él le obedeció, la nación de Israel existe. ¿Sí? Y nuestro Salvador viene ¿de dónde? De la nación de Israel. ¿Sí? Pero Abraham se tuvo que despojar de los pesos que le asediaban. ¿Me están entendiendo? Moisés era el hijo de la hermana del faraón. Moisés tenía todos los deleites del mundo, todo el poder. Dice que Moisés se describe que él como alguien tartamudo. Pero si vamos a Hechos capítulo 7, a Moisés se describe como ¿quién? Poderoso ¿en qué? En hechos y en palabras. O sea, era un hombre que sabía hablar impresionantemente. Él hablaba y todo el mundo callaba porque fue educado en las mejores escuelas, en las mejores universidades, con los mejores políticos de Egipto. Era poderoso en hechos y palabras. Pero él se tuvo que despojar, de eso poderoso en palabras. Y tuvo que ir a un desierto, donde no tenía más que hablar ¿con quiénes? Con las piedras y con las ovejas. Y cuando Dios lo llama, dice, Señor, ¿qué? Soy torpe, soy tardo en el habla. Se tuvo que despojar de su autosuficiencia, de su autoconfianza, para poder ser el instrumento que Dios iba a usar para libertar a su pueblo. No sé si me están entendiendo. Es lo que dice, despojémonos. ¿Qué nos está estorbando? Para que cumplamos el propósito de Dios aquí en la tierra. El domingo yo les hablaba, Juan decía, este es mi gozo. ¿Sí? Este es mi gozo. Yo tengo que ¿qué? Que menguar para que Él crezca. Yo ya cumplí el propósito para el cual Dios me envió a esta tierra. Y yo tengo que desaparecer para que mi Señor Jesús surja. Despojémonos de todo peso y del pecado que aún nos asedia, para que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Está describiendo una maratón, ¿sí? Y los que corren una maratón no se llevan su mochila, ¿sí? Van ligeros, no llevan botas de trabajo, llevan calzado ideal para correr maratones, ¿sí? No llevan una sudadera, llevan una playera más aerodinámica. Despojémonos de todo peso, de aquello que nos está estorbando para llegar a la meta. Esa es la idea. De todo peso. ¿Cuál es tu peso? ¿Tu carácter? ¿Cuál es tu peso? ¿Alguna persona? ¿Alguna amistad? ¿Cuál es tu peso? ¿Qué te está estorbando? ¿Qué te está pesando para que sigas esta carrera por delante? Dice, teniendo alrededor de nosotros esta grande nube de testigos. Por eso tenemos que leer la historia de cada uno de esos hombres y mujeres, de lo cual habla Hebreos capítulo 11. El proceso que ellos pasaron en el camino de Dios. Cómo obedecieron. Inclusive algunos fallaron, algunos tropezaron. Pero Dios los levantó, Dios los restauró. ¿Sí? Pero tuvieron que despojarse de todo peso. Tuvieron que despojarse de todo pecado que aún les asediaba, les estorbaba. Era un lastre para ellos. Era un obstáculo, era un peso que no los dejaba correr. ¿Cuál es tu peso? ¿Cuál es mi peso? ¿Sí?
Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Esta es otra imagen bien hermosa en la palabra de Dios. ¿Dónde tienes que poner tu vista? Para que tú puedas llegar a la meta, tienes que poner tu vista no en el que va corriendo a tu lado, ¿sí? Tienes que poner tu vista en la meta. ¿Y quién es la meta? El Señor Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y esto dice el autor y consumador. ¿Sí? El autor y el que perfecciona. Aquel que te ayuda a que tu fe aumente, a que tu fe crezca. La imagen es la de un entrenador. Él es el autor, Él te da la fe, pero Él es tu ayudador, Él es tu entrenador. No sé si me están entendiendo. Sí. Aquellos que practican alguna disciplina tienen a sus entrenadores, ¿sí? O inclusive aquellos que van al gimnasio, que quieren estar bien musculosos o que quieren perder cuántos gramos de barriga. Ahí tiene que estar el entrenador diciéndole: hey, ya párale a las papas fritas, ¿no? Ya párale a esto. Sí. Y tienes que levantar Jesús es ese entrenador. Jesús es el que nos está entrenando. Jesús es el que nos está llevando a esta pista. Jesús es el que nos lleva al desierto también. Jesús es el que nos lleva cuando estamos delicados pastos a esos delicados pastos. Jesús es el que nos pastorea junto a corrientes de aguas. Él sabe qué necesitamos para crecer en nuestra fe. Algunas veces nos va a recostar en pastos delicados junto a corrientes de aguas, pero algunas veces nos va a llevar por el desierto, porque Él es nuestro entrenador. Él es el autor y consumador de la fe. Por eso usted tiene que poner, usted y yo tenemos que poner nuestros ojos en Jesús y en nadie más. ¿Sí? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Sigamos su ejemplo. Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No desmayemos, soportemos. Si nos desprecian, si nos menosprecian, si nos vituperan, si tenemos que ir a la cruz, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No estamos solos. Hay una grande nube de testigos, hay un público grande que ya corrió esta carrera, que ya llegó a la meta y que nos está echando porras adelante. Pero también en esta carrera no estamos solos, está nuestro entrenador, está nuestro coach. ¿Sí? Dice: aquí estoy, Omar, aquí estoy, Siri, aquí estoy. El nombre de cada uno de nosotros. Él sabe qué necesitamos. Él sabe cuántos kilogramos de pesas hay que levantar. Él sabe cuánto hay que descansar. Él sabe cuánto hay que entrenar. Porque Él es el autor y consumador. El autor y consumador de nuestra fe. Y veamos su ejemplo. Veamos y no desmayemos y no nos desanimemos, porque todavía un poco, y el que ha de venir, ¿qué dice? Vendrá. Él viene por ti y por mí. Si no nos llama antes a su presencia, Él viene.
por una iglesia santa, por una iglesia limpia, por una iglesia perfecta. Pero Él nos está perfeccionando, Él nos está puliendo, Él nos está entrenando en este camino de la fe. Amén. Así que, hermanos, no nos desanimemos, continuemos, esforcémonos, animémonos y corramos con paciencia esta carrera que tenemos por delante. Señor, te damos gracias, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Padre. Padre, ¿cómo no agradecerte, Señor? Tu mano bendita, tu mano poderosa ha estado sobre nosotros. Tú nos has cubierto bajo la sombra de tus alas, Señor. Tú nos has guardado, Señor. Tú eres nuestro castillo, nuestra esperanza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y ahora vimos, Señor, que tú eres nuestro entrenador, nuestro coach, aquel que nos ayuda, aquel que nos anima, aquel que nos está perfeccionando en nuestra fe, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, Señor, y ayúdanos, Señor, a correr esta carrera que tenemos por delante. Que podamos llegar a la meta, Señor. Que un día estemos sentados también, Señor, allí donde está Abraham, allí donde está Moisés, allí donde está Enoc, allí donde está Sara, allí donde está Esther, Débora, Señor. Hombres y mujeres, Señor, que te creyeron, que te obedecieron, que fueron fieles a ti, Señor, y cumplieron el propósito para lo cual tú los enviaste, Señor, a esta tierra. Ayúdanos a cumplir ese propósito, Padre. Gracias, oh Dios. Gracias, Cristo. En tu nombre oramos. Y en tus manos, oh Dios, nos depositamos. Amén.